Ok, hoy vamos a ver una parte más sencilla, que es la parte nutricional. Es muchísimo. Yo lo que les decía en Puebla, y los voy a repetir aquí, es que la verdad, capacitación con capacitación vamos a ir descubriendo sattva. Y tal vez en esta parte nutricional vamos a entender por qué es tan extenso sattva. Yo les recomiendo estar muy atentos a las capacitaciones porque cada una va a tener un enfoque diferente, va a tener aplicación diferente, va a estar bien interesante. Pero bueno, sattva céutica, el alimento de más alta tecnología. Lleva muchísimos años. Esto que les dijo el doctor Pedro Alonso sobre el glutatión, son muchísimos estudios, muchos años los que se han llevado para lograr llegar a este tipo de sustancias, cómo inducir al cuerpo que la produzca, cómo dárselo al cuerpo de una manera que sea funcional. Eso es muy importante, la sinergia y que la sustancia entrando a nuestro cuerpo sea funcional. Sattva está llevando todos esos protocolos, todos esos estudios, hay estudios. Aquí yo les voy a presentar más resultados de aminogramas, qué aminoácidos están ahí, vamos a entender por qué es tan importante el aminoácido y todavía quedan más estudios que faltan para hacer en sattva, ¿no? La cosa es que tengan un producto que estén seguros, que 100% seguros que va a tener un efecto benéfico, ¿sí? A quien se lo recomienden o quien se lo tome. Pero vamos a ver, entrar a la parte nutricional, tenemos que entrar a lo importante que son las proteínas. A veces escuchamos proteínas, escuchamos aminoácidos. ¿Quién de verdad de aquí identifica la diferencia entre proteína y aminoácido? Haya una persona, muy bien, dos, pero a veces lo escuchamos y no entendemos bien el concepto. Ok, aquí la diferencia con sattva de cualquier suplemento, porque van a haber fórmulas parecidas, pero ¿cuál es la diferencia crucial? Es que la propuesta Bio4 es juntar dos proteínas de alto valor biológico, que es la de origen animal y la de origen fungi. Si se fijan, sattva, a diferencia de céutica, hoy que nos preguntaban, no tiene proteína de soya, no tiene vegetal. Trabaja con fungi y trabaja con animal. ¿Por qué? Por la calidad de la proteína. El reino fungi es un reino independiente. Si yo les digo hongos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Champiñón, ¿no? Y fuera del champiñón no conocemos a lo mejor otra especie de hongos, cuando en Asia hay muchísimas especies de hongos y hongos medicinales. ¿Qué es lo que hace sattva? Conjunta las 3 especies más fuertes de hongos medicinales. ¿Okay? Entonces, ahorita vamos a entender la estructura molecular. ¿Okay? Fíjense que antes se le atribuía lo de la producción de glutatión a la proteína de origen animal porque reúne 3 tipos de aminoácidos que no se encuentran en el reino vegetal o es muy difícil encontrar los 3 o en las cantidades. Pero las personas, volvamos a Asia, ¿cómo tenían niveles de glutatión óptimos si no consumen leche? ¿No? ¿Qué consumen? Pues consumen hongos, consumen otras fuentes de proteína y no nada más la animal. Entonces, vamos a entender qué es una proteína. Tenemos 3 macronutrientes, ¿sí? O macromoléculas. Las grasas, los azúcares y la proteína. Proteína viene de proteión, vocablo griego que significa primero. No es que sea la más importante, pero es la primera porque es la parte estructural, es la parte fuerte. Esa base amino, ese radical amino NH2, el nitrógeno, le da una característica bien interesante a la proteína, capaz de hacer estructuras, capaz de llevar una conducción, capaz de guardar, esto es bien importante, una información. Vamos a entender que la proteína es una estructura molecular capaz de guardar información. Entonces es bien importante la fuente, es bien importante cómo está estructurada esa proteína. ¿Se ubican qué es este? Ay, no tiene el apuntador, pero este dibujito, ¿alguien ubica la forma? ¿Qué es? Una cadena de ADN.
El ADN es quien guarda información, por eso yo les quise poner esto, para entender que la proteína es una biomolécula de información. ¿Qué información va a llevar eso? Pues información genética, fenotipo, genotipo, cómo va a ser esa persona. Y estamos viendo en las terapias alternativas que ese ADN trae más información todavía, que si de ojos azules o de ojos cafés, que si chaparrito, que si alto. Trae una información energética también, pero bueno, ese es otro tema. El punto es que la proteína es una estructura de información. Entonces, desempeña el mayor número de funciones dentro de nuestra célula. Simplemente la estructura de nuestra célula está hecha a base de proteína también, ¿sí? La fase estructural. Nosotros trabajamos a partir de dos, suero de leche y proteína fungi. ¿Por qué? Porque son de más alto valor biológico. No es lo mismo la proteína ni los minerales, por ejemplo el hierro, de los vegetales al de la carne. Sí hemos escuchado eso como bases de nutrición, de que el hierro, el no proteína de alto valor biológico y la que no, ¿ok? Esto ya es por los giros y la activación molecular que lleva la misma estructura, ¿sí? Pero entonces son dos fuentes importantes. Ahora, aunque son proteínas, cada una, yo les decía, es de información, trabajan hacia cierta actividad específica. En el caso de la proteína de suero de leche, aparte de la parte estructural, ¿sí?, va a llevar al fortalecimiento del sistema inmunológico, que es lo que decíamos hoy, la producción de inmunoglobulinas, ¿sí? Y la de los hongos sí trabajan sobre el sistema inmune, pero también trabajan sobre una respuesta de oxigenación, sobre el metabolismo, ¿ok? Hay ciertos aminoácidos que trabajan no nada más con la proteína, aunque sabemos que es parte de la proteína, pero trabajan con la grasa, triglicéridos, colesterol y demás, ¿sí? Entonces, si se fijan, el reino de los hongos es como, se abre un poquito más. La parte inmunológica lo sabemos. Antibióticos, ¿de dónde han salido? De hongos. La capacidad de protección del hongo es muy interesante. Toda esa información de cómo cuidarnos, cómo trabajar nuestras estructuras, ¿quién la traerá? La proteína, ¿sí? Bien, pero no nada más son estructurales. Vienen estructurales como el colágeno, que es una base de proteína, ¿sí?, que está en un montón de partes de nuestro cuerpo, pero también, fíjate, tiene funciones reguladoras. Insulina, hormona de crecimiento, receptores de membrana, eso también es proteína. Entonces imagínate las personas con alteraciones metabólicas, degenerativas, que lo vimos con el doctor Pedro, entonces tienen también en una parte reguladora alteraciones. Son contráctiles que facilitan el movimiento, actina, miosina, contracción y relajación muscular. Contracción y relajación muscular. Y eso que también es proteína, el movimiento. Contraigo, relajo la fibra muscular. Actina, miosina. Hay de transporte, como la hemoglobina. De aquí les voy a poner un ejemplo. Cuando las personas hacen dieta muy descompensados o se descompensan en su alimentación, dicen, les baja las defensas y luego anda anémico porque le falta comida, ¿sí? ¿Se fijan cómo tiene que ver en una parte de defensa y de oxigenación? Entonces va muy de la mano con esta parte estructural de proteína, de reserva. También nutricionalmente la caseína o caseinato, también esas proteínas se van consumiendo lentito, se van absorbiendo, se van asimilando lento. Puede generar reservas y catalizadoras, las enzimas. ¿Qué es un catalizador o qué es una enzima? No nos vamos a meter como un biólogo o como un químico. Un catalizador es un facilitador de un proceso. Facilitan los procesos celulares o metabólicos, es un facilitador, ¿sí? Entonces también pueden convertirse en facilitadores de procesos. Entonces imagínense la importancia de la proteína y la información que traiga esa proteína.
Ahora, la proteína es una biomolécula de alto peso molecular, es grande. Es una estructura grande la proteína. ¿Estructura de qué? A ver, ahí está. Estructuras, las proteínas son toda la molécula y los bloques que hacen a la proteína son los aminoácidos. Esa proteína está hecha de tales aminoácidos, ¿sí? El aminoácido es el bloque del que está hecho la proteína. Varios aminoácidos generan una proteína. ¿Okay? Entonces, ¿cómo me definen el aminoácido? ¿Qué entienden por aminoácido? Pedacitos de proteínas, ¿sí? Son lo que genera la proteína, esos pedacitos, esos bloques. Como las piezas del rompecabezas, la proteína es el rompecabezas armado y el aminoácido son las piezas, ¿sí? Los ladrillos de una casa, entonces esa es. De ellos depende, de estos aminoácidos, pues la función de esa proteína. Depende de la reparación, el mantenimiento de todas las células, porque es los que llevan esa información. Pero aquí entramos en algo bien interesante. Hay dos tipos de aminoácidos, dos grupos, no dos grandes grupos de aminoácidos. Están los aminoácidos esenciales. Acuérdate que de estos aminoácidos se hacen las proteínas. Los esenciales son los que nuestro cuerpo no produce y es importante que tú los consumas de tus alimentos o de tus suplementos, o sea que esos tienen que entrar a tu cuerpo, ¿sí? Y están los no esenciales, los que logra producir tu cuerpo. En este punto es tan importante, que es un punto ahí con los vegetarianos y demás, de que a veces los nutriólogos, oye, es que no se cubren los aminoácidos. Hay aminoácidos que son esenciales y que solo están en la carne. ¿Cómo le hacen? Por este punto, ¿sí? Esta parte nutricional. Entonces, el aminoácido esencial hay que consumirlo. El no esencial se puede producir en el cuerpo, siempre y cuando tú les des el medio. También eso es muy importante. Oye, si no te alimentas, pues ahí, si la función digestiva no está bien, pues hay personas que tienen un problema hepático, empiezan a tener deficiencias. Pacientes que tienen síndrome de mala absorción, empiezan a tener deficiencias y lo comen, pero su cuerpo no es capaz de metabolizarlo, no es capaz de trabajarlo, ¿sí? Entonces, estamos los esenciales y los no esenciales. ¿Cuáles son? Esenciales. Apréndanselos porque esos son los que tenemos que comer, ¿eh? Fíjense, ahí les va. Están súper fáciles. Isoleucina, leucina, valina, metionina, fenilalanina, esa sí la han escuchado, ¿no? Treonina, triptófano, valina e histidina en niños, porque ya en adultos ya la empezamos a producir. Esas se las paso si se les olvida, ¿sí? Esos son los esenciales. Y acá están los no esenciales. Pues, ¿qué creen? Sattva, ¿cuáles creen que tiene? Los esenciales. Tiene los dos, los esenciales y los no esenciales. ¿Sí? Es completísimo, está bastante completo. Ahora, los aminoácidos, ¿cómo trabajan? Entonces por eso les digo que Sattva es súper amplio, porque tendremos que hablar de cada aminoácido. ¿Sí? Entonces imagínate hablar, de cada uno hay estudios. Que si, ¿para qué nos sirve? El ácido glutámico, ¿lo han escuchado? Tiene gran cantidad de ácido glutámico, Sattva, lo que resultó en el aminograma. ¿Sí? Que para la parte mental, para retener la información, tiene gran cantidad de ácido glutámico. Evitar enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Entonces, imagínate, cada uno tiene un aspecto. ¿Cómo se pueden trabajar los aminoácidos? Aquí les puse un ejemplo.
Los podemos agrupar, ¿sí? Hay unos que trabajan en conjunto o podemos trabajar individualmente. Entonces, por ejemplo, isoleucina, leucina y valina. Estos tres se trabajan mucho en el deporte para la recuperación, porque a veces en el deporte anaeróbico, ¿cuál es el deporte anaeróbico? El ejercicio anaeróbico, que alguien me diga. Cardio es aeróbico. Levantamiento de pesas, ¿sí? Donde nuestra frecuencia respiratoria y cardíaca ya se eleva y estamos como más agitados, ¿sí? Y a veces aguantamos la respiración para la pesa, ¿ok? En esa parte, si se fijan, después nos sentimos como aporreaditos, ¿no? Porque se degrada la proteína mientras tú haces el ejercicio. Y la cosa es después darla para que se forme el tejido. Entonces, estos tres trabajan bastante en la protección, desarrollo y generación de energía muscular. Por eso digo que se trabaja mucho en el deporte, donde hay un desgaste. Ahora, en el deporte o hay enfermedades donde hay mucho desgaste, también entra un estrés fisiológico, ¿sí? Entonces hay que proteger el músculo. Y esta combinación nos ayuda a la protección y a generar energía. Dentro de nuestro músculo también se metaboliza la glucosa y se generan ATPs de energía, ¿sí? También. El músculo requiere mucho. ¿Tú te has puesto a pensar a veces en tu músculo? Oye, caminar, andar, hacer ejercicio, subir, bajar, mover, la cantidad de energía que se requiere. Ahora, se pueden trabajar solitos, lisina. Bueno, la combinación mágica de aquí, cisteína, glicina y glutamato, producción de glutatión. Esos tres, bueno, yo no me voy a meter más en glutatión porque el doctor Pedro les habló de glutatión. Pero esos tres aminoácidos nos hacen producir el glutatión, nos hacen mantener el glutatión. Entonces imagínate, y del glutatión vienen todos los beneficios que tiene esa sustancia. O solitos, la lisina garantiza la absorción de calcio, trabaja muchísimo en la parte de los cartílagos, regeneración. Ciertos aminoácidos nos ayudan al mantenimiento de vitaminas, ¿sí? De minerales. Entonces la combinación aminoácido, minerales, micronutrientes es muy importante y Sattva la tiene, ahorita lo vamos a ver. Pero incluso les puse este ejemplo porque fíjense, reduce los niveles elevados de triglicéridos en suero. Como aunque es aminoácido, trabaja sobre el metabolismo de las grasas, ¿sí? Entonces es bien importante esta parte, lisina. Entonces, dependiendo de lo que queramos, es lo que cuando nosotros tenemos toda la combinación, tenemos el efecto completo de los aminoácidos. Hay fórmulas que nada más tienen 2, 3, de acuerdo a lo que quieren, a lo que están enfocadas. En este caso, por el tipo de fuente de proteína, se logran obtener los aminoácidos esenciales y no esenciales. Por eso es que Bio4 le apostó bastante a este tema de la proteína fungi en combinación con la proteína animal. Tiene otro ácido orgánico que es la creatina. Vamos a tener programas enteros para hablar de la creatina, que es derivado de estos aminoácidos. Hay estudios en creatina, fíjate, en pocas palabras, si le leen ahí, todo lo que tenga que ver en protección muscular y nervios nos ayuda a la creatina. Les voy a hacer esta pregunta a ver si igual que en Puebla me contestan. Ya me contestaron bien, ¿eh? ¿Por qué un aminoácido nos beneficia el sistema nervioso? Fíjense, aquí estamos viendo trastornos de depresión, bipolaridad, se ha llegado a trabajar creatina. ¿Por qué? No, quien recubre los nervios son mielina, que es un esfingolípido. Los que estuvieron en Puebla no digan, ¿eh? ¿Por qué creen? Porque los nervios, lo de adentro, quien lleva el impulso, los neurotransmisores, los neuropéptidos. Péptido es la parte todavía más chiquita de la proteína, lo que forma el aminoácido. Neuropéptido, péptidos, la parte chiquitita, diminuta de la proteína, lo que ayuda a la conducción de la información. Por eso es que los aminoácidos también pueden trabajar en eso. Para reforzar esta fórmula de protección
muscular de tejidos, viene colágeno aparte. Aunque ciertos aminoácidos nos ayudan a la producción, necesitamos colágeno. ¿Por qué? Porque después de los 23 años la producción de ese colágeno empieza a descender. Entonces aquí, ya que lleguemos a los 23, nos vamos a empezar a preocupar, ¿no? Pero ya hay que empezarnos a suplementar un poquito de ese colágeno. Lo que da esa elasticidad. Todavía les falta, no se preocupen, aún falta un ratito. Entonces, fíjate, trabaja sobre la elasticidad muscular. Hay estudios que trabajan sobre cómo disminuye el dolor articular, ¿sí? Y a nivel de estética, prevención de arrugas. Yo creo que eso a nadie le interesa, ¿no? No. A nadie nos interesa lo de la prevención de arrugas. Pero bueno, hoy, esto es de lo que hablábamos hoy en tele. Viene un apartado que trabaja sobre la simbiosis intestinal. ¿Qué es la simbiosis? Es equilibrio entre los microorganismos vivos que están en nuestro intestino. ¿Por qué? La proteína, el aminoácido es muy bueno, pero si no tiene el medio de absorción o el medio de oxigenación, ¿qué crees que pasa con eso? No nos funciona igual. ¿A través de qué trabaja esta simbiosis? Probiótico, prebiótico y levadura de cerveza. Levadura, ¿por qué? Porque es un microhongo. Ahí hay hongos, hay bacteria benéfica, hay bacteria patógena y el prebiótico es el alimento selectivo solo para la bacteria benéfica. Está bien dar la bacteria, pero hay que darle el medio de subsistencia, ¿no? Hay que darle la comida. Si no, pues ¿cómo lo puede lograr la bacteria? Estos tienen estudios, tanto el probiótico como el prebiótico, que trabajan, fíjense, ayuda a mejorar la respuesta inflamatoria. Producen unas citoquinas, la parte química, una que se llama interleuquina 10, que nos va a ayudar a evitar el proceso de la inflamación. ¿Por qué? Porque a veces consumimos algo y viene la intolerancia, lo que decíamos hoy en la mañana, ¿no? Intolerancia a la lactosa, intolerancia a las harinas, intolerancia al gluten, intolerancias o alergias. Entonces, esa es una respuesta inmunológica exacerbada. Estos nos van a ayudar a esa inmunorregulación. No suprimir el sistema, pero no permitir que nos brinque para todo, que esté reaccionando, esté inflamado, esté produciendo flema, esté produciendo líquido, ¿no? Tiene que estar controlado. Tan solo la levadura de cerveza se le da, como trabaja sobre los azúcares, que da mucha energía. De hecho, antes nada más daban levadura de cerveza a quien amamantaba y todo esto. ¿Por qué? Porque es una fuente de nutrientes muy importante. El hongo es un microhongo que es capaz de hacer esa transformación de alimento y tener una mejor captación de ellos. Y también eso lo hacen las bacterias. Entonces, por eso tiene que haber aquí un ecosistema. Lo que decía el doctor Pedro, toda la citis, la colitis y demás, ¿tú crees que si está así el intestino, estás inflamado, se va a estar absorbiendo bien? No, va a estar oxigenando bien. Oye, cuando andamos inflamados, ¿a poco no les duelen las piernas? No andan ahí con el cansancio en piernas, dolor en piernas, la oxigenación se compromete, la circulación, hay una parte que se compromete. Entonces, aquí necesitamos estar bien para digerir la proteína. Acuérdense, la proteína es de alto peso molecular, ¿no? ¿Cómo debería de ser la digestión de esa proteína? Es pesada, por eso necesitamos el simbiótico. La proteína se empieza a absorber alrededor de yeyuno e ilion, que son los últimos 2/3 de nuestro intestino delgado. En la primera porción, que es duodeno, se absorben azúcares simples. Yeyuno, ilion es donde se lleva la parte más central de ese intestino. Por eso cuando hacen resección de intestino hay que ver qué parte quitan, porque es la deficiencia de absorción. ¿Okay? Para síndromes de mala absorción nos puede ayudar bastante sattva. ¿Okay? Entonces necesitamos
tener esta condición correcta para que se absorba. En sí la proteína, hay gente que decía, lo tomé y como que los primeros días me costaba trabajo y ya después mejoré. Claro, porque hay que restablecer la función del probiótico, ¿sí? Es normal, puede pasar al principio, no pasa nada, ¿sí? Es parte de que tu cuerpo está asimilando el nutriente. Le estás metiendo mucho, lo vemos tan sencillo, ahorita si Ale me pasa un sobrecito súper sencillo, pero es un concentrado de nutrientes. Entonces hay que tener en cuenta que ese concentrado lleva un proceso de digestión, ¿sí? Me dicen, oye, ¿me puedo echar 3? Ay, pues es que es como quieras, pero ya traes todos los aminoácidos aquí. Hay que ver la condición, claro está, ¿no? Hay que ver la situación. Entonces, aquí está este sobrecito. Y viene el aporte para cerrar, porque esto es nada más la vista nutricional de la fórmula, el aporte de micronutrientes. ¿Cuáles creen que sean los micronutrientes? ¿Nadie? Minerales, por ejemplo. Minerales, muy bien. Minerales, sí. Vitaminas, también esos son los micronutrientes. En el caso de las proteínas, como que, ¿ya ven? ¿No quieren que sepan lo que son los micronutrientes? Creo que ya se le acabó. Ahí está. Bueno, cuando hablamos de músculo, porque queremos una fórmula que proteja al músculo, que proteja la articulación, que nos ayude a los procesos anabólicos o de construcción, necesitamos mineral. Tenemos dos fuentes diferentes de calcio, calcio de coral y carbonato de calcio. Dos fuentes diferentes, porque el músculo nos requiere demasiada cantidad de calcio para moverse. Y esto ahorita lo que yo estoy haciendo de una manera consciente, imagínate el intestino, imagínate el corazón, imagínate las venas, las arterias, la parte linfática, todo eso requiere mineral. Entonces, por eso tenemos dos fuentes y tenemos las fuentes más importantes para el trabajo muscular: calcio, magnesio y potasio. ¿Sí? Eso es básico para nuestro músculo, porque podemos nutrirlo, pero si no está el mineral que ayude, haz de cuenta, ¿se acuerdan las proteínas contráctiles? Actina y miosina. Okay. Empieza actina y hace la contracción, pero tiene que entrar calcio en los canales para que miosina haga la relajación. En el contraigo, relajo, trabajas calcio. Entonces puede estar la proteína, pero necesitamos el mineral. Si se fijan, trabaja en conjunto. Por eso es tan importante calcio, magnesio, que tan solo de magnesio y de calcio nos aventaríamos una capacitación entera, y potasio para el movimiento. ¿Sí? Y viene algo bien importante, ácido cítrico. ¿Ese sí lo ubican? ¿Cuál es? Ajá, ¿y en dónde está? En el limón, en los cítricos, en la naranja. Oigan, si es ácido y te lo tomas, lo consumes, ¿te acidifica? ¿Por qué si es ácido? ¿Por qué es alcalino si se llama ácido? Ay, caray, quien me conteste esa, otro sobre de sattva. Esa merece otro sobre. A ver, allá atrás. Porque en el estómago se neutralizan. No exactamente. Este es un ácido orgánico natural débil, que es capaz, aquí tiene que ver una acción de los hidrogeniones, de la captación del medio, de los hidrogeniones del medio. Él hace esto, en lugar de aventarte la acidez, capta esa acidez. Entonces actúa como un amortiguador del pH. Es una sustancia buffer, es una sustancia amortiguadora natural. ¿Por qué esto es importante? Porque la proteína en el medio ácido se destruye. Este es un protector de la estructura proteica.
¿Se acuerdan que los anticuerpos y todo eso era parte de la estructura de la proteína, las defensas? ¿Qué pasa cuando viene el tiempo de frío? Necesitamos esas defensas trabajen bien. ¿Qué trabajamos? Ácido ascórbico, ácido cítrico. ¿Se fijan? Para proteger esas estructuras de defensa. Porque es una sustancia, es un amortiguador del pH, es una sustancia buffer, es una sustancia de equilibrio. ¿Te fijas qué interesante es? Entonces, la sinergia que hace, a mí me dicen, ¿para quién es SADVA? Y decíamos en la mañana, son para procesos más catabólicos, pero también para cualquier persona que tenga tejido, para cualquier persona que tenga un hígado que necesita desintoxicarse, que necesita trabajar sustancias, los xenobióticos, ¿sí? Para cualquier persona adulta a nivel de prevención, es ideal. Quien tenga músculo, quien tenga piel, quien tenga nervios. Entonces, ¿quién lo necesita? ¿Quién lo puede consumir? Todo. Son los aminoácidos que debemos de consumir. Si ya llevas un proceso catabólico, claro que te va a ayudar, por supuesto. Pero miren, hoy en día, yo creo que lo más importante es empezar a cuidarnos antes del proceso de enfermedad. Porque ya cuando estás en el proceso es más difícil. Yo te quiero dejar con una reflexión. Cuida, en verdad cuida tu cuerpo. Porque si no lo cuidas, entonces ¿en dónde vas a vivir? ¿En dónde vas a habitar si ese cuerpo no está bien? La mejor medicina, chicos, es la preventiva. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en las capacitaciones de SADVA.